El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar sobre la actualidad y la importancia de hacer efectivos estos derechos. Hicimos un recorrido por los distintos ordenamientos que los conciben como derechos humanos, tanto del sistema universal, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional, su protocolo facultativo, como también vimos aquellos ordenamientos del ámbito interamericano, como es la Convención Americana de Derechos Humanos y su protocolo adicional, conocido como Protocolo de San Salvador. Desde luego, también vimos lo que nuestra Constitución establece y su papel pionero en la constitucionalización de este tipo de derechos. Nos asomamos desde luego a la extensa gama que los conforman. Se trata de todas aquellas prerrogativas que velan porque gocemos como personas de las condiciones materiales para nuestro desarrollo y para una vida digna. Recordemos también que vimos el concepto de interdependencia, como esa noción de que todos los derechos se encuentran vinculados entre sí, de manera tal que la transgresión a alguno de ellos necesariamente impacta en los demás. Por eso es importante tener una visión integral de su protección. Igualmente vimos el concepto de interseccionalidad. Este concepto es una herramienta muy útil para el análisis. ¿Por qué? Ya que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender de manera cómo en ciertos conjuntos adoptamos identidades diferentes que pueden influir tanto en el acceso como en el impedimento de derechos y oportunidades. La idea, pues, de la interseccionalidad es mostrar cómo distintas formas de discriminación interactúan y se constituyen mutuamente una a otra. Finalmente, el día de ayer nos quedamos en el tema de justiciabilidad y exigibilidad. Por eso, hoy vamos a retomar a partir de este punto con ayuda de la maestra Linda McLeod. Adelante, Linda, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, querida Nuria, por la presentación y bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta segunda sesión pues vaya, de este taller que estamos impartiendo desde la Dirección General de Derechos Humanos, que ya les comentaba Nuria, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Antes de continuar con este tema tan interesante, tan importante que caracteriza a los DESCAM, justamente quisiera recordarles a todas y a todos que no es necesario que en el chat pasen lista diciendo su nombre. La asistencia se va a tomar conforme a los nombres con los que aparecen en el chat. Entonces, solo les pedimos que si tienen oportunidad verifiquen si están bien sus nombres y si no, mi compañero Raúl va a ir con ustedes para decirles de qué manera pueden hacer el cambio de nombre y con base en eso tomaremos la asistencia para que no se preocupen en tener que pasar lista en el chat y les pediremos que por favor este sea utilizado para todas sus preguntas y respuestas que estaremos abordando al final de la sesión. También les quiero recordar que para obtener su constancia de participación en esta sesión va a ser necesario y nos van a ayudar muchísimo con eso, contestando sus encuestas de evaluación, las cuales les impartiremos el día de mañana, ya casi terminada la sesión, para que ustedes puedan evaluar esta exposición que les estamos dando. Su opinión va a ser de gran valía para todas y todos nosotros desde la Dirección General de Derechos Humanos y bueno, cualquier cosa estamos a sus órdenes. También quiero comentarles que la sesión se está grabando únicamente con fines de archivo y pues bueno, cualquier cosa también estamos a sus órdenes en ese sentido. Te voy a pedir, Raúl, que ya como para retomar el tema de justiciabilidad, un poco adelantemos en lo que nos quedamos ayer. Si les parece bien, voy a hacer un pequeño repaso muy breve de lo que les comentaba mi compañero Sergio, quien me ayudó quien también dio parte de este tema tan importante que es la justiciabilidad y la exigibilidad. Perfecto. Pues bueno, como acertadamente ya había comentado Sergio el día de ayer,
existen grandes problemas y retos sobre la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA. En ese sentido, hablaré brevemente sobre el panorama que ya han sido mencionados por Sergio a manera de recapitular un poco de todo el panorama y los retos que se enfrentan actualmente con la justiciabilidad de estos derechos. En primer lugar, haré referencia a lo relativo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en segundo lugar a lo relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues bueno, por justiciabilidad nos referimos de manera muy precisa a esta posibilidad de reclamar ante una persona juzgadora o ante un tribunal el cumplimiento de obligaciones existentes respecto de los DESCA. Y en ese sentido, justo uno de los grandes problemas que existe es la dificultad para determinar el alcance de las obligaciones correspondientes a este tipo de derechos, que ya un poquito lo adelantaba el día de ayer. Ahora, este problema se puede visibilizar por el hecho de que no fue sino hasta hace algunos años, de verdad, no muchos años, que los tribunales constitucionales de la región y las cortes internacionales comenzaron a emitir pronunciamientos que justiciabilizaron ya de manera directa los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en ese sentido, si bien es cierto, existen retos importantes para la justiciabilidad que todavía están siendo abordados por los tribunales de la región, incluida, por supuesto, la Suprema Corte, también es cierto que ha habido avances muy importantes en este camino. Ahora, en lo que respecta a la Suprema Corte, les comparto, pues bueno, que cada vez son más las decisiones, como ya lo mencionaba Sergio a manera ejemplificativa el día de ayer, que de alguna manera ya afrontan este tipo de problemáticas y emiten decisiones para justamente lograr este camino de justiciar estos derechos. Uno de los primeros antecedentes a los que también quiero hacer referencia es el amparo en revisión 315-2010. En este caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la derogación de diversas porciones normativas de la Ley General para el Control del Tabaco, que de alguna manera regulaban y controlaban la publicidad del tabaco. No sé si ustedes lo han visto en los cigarros, pues bueno, justo esa publicidad. Ahora, la parte quejosa consideraba que esta derogación permitía que se colocaran anuncios, que justo permitía el coloque de estos anuncios publicitarios, podía inducir a una persona a ser consumidora del tabaco, lo cual generaba una violación a su derecho a la salud. Ahora, cuando la Suprema Corte ejerce su facultad de atracción y el Pleno de la Corte conoce del caso, la cuestión más relevante que se analizó fue el interés jurídico de la parte quejosa. Ahora, en primer lugar, hubo un importante pronunciamiento en el que la Corte reconoció que si bien hasta ese entonces diversos DESCA, como el derecho al agua, el derecho a la educación, a manera de ejemplo, habían sido tratados como meras declaraciones constitucionales de intenciones, por así decirlo, esta situación tenía que ser revertida, ya que en todos los estados democráticos, los estándares constitucionales y las normas convencionales de derechos humanos vinculan a todas las autoridades estatales. Y mucho ojo, este es un pronunciamiento antes de la reforma de 2011. Pero bueno, para resolver este caso, el Pleno hizo uso de estándares totalmente relevantes que fueron derivados de la observación general número 14 que ya mencionó mi compañera Nuria del Comité de los DESCA, el cual establece que el derecho a la salud no incluye únicamente la obligación de respetar, sino también de proteger, de cumplir o de favorecer. Y ahora, esta última implica que justamente los estados deben de adoptar medidas para impedir que los particulares frustren el disfrute del derecho a la salud de todas las personas y en particular de velar porque terceros no limiten el acceso de las personas a la información y a los servicios relacionados con la salud. Ahora, tomando en cuenta lo anterior, la Corte señaló que el quejoso sí contaba con interés jurídico para promover el amparo en cuestión. Ahora, no obstante este importante pronunciamiento respecto del interés jurídico de las partes, y a pesar de que fue un criterio que hasta ese entonces se puede considerar totalmente progresista, que se hizo respecto del interés jurídico, en este caso la Corte determinó no entrar al estudio del fondo del asunto, ya que justamente los efectos que se podían dictar no eran
adoptables de manera individualizada, por lo que justamente se actualizó en este caso una de las causales de sobreseimiento mencionada en el entonces artículo 73 de la Ley de Amparo. Ahora, eh, como en muchas cortes de la región, también la composición de las cortes tiene un gran impacto en las decisiones de los casos. En este caso, por ejemplo, fueron 8 los ministros que votaron a favor del caso en los términos que les comento y 3 los que votaron en contra, justamente considerando que se debía de entrar al fondo del asunto. Ahora, como ya les mencionó Sergio en la sesión del día de ayer, justo con posterioridad a la emisión de esta sentencia, llega la famosa reforma en materia de amparo, la cual introduce un cambio fundamental en el juicio de amparo tal cual como se conocía antes. Ahora, uno de estos grandes cambios, o sea, en el juicio de amparo, versó en que también se le reconocía como titulares de un derecho a las personas, que también se les reconocía a las personas como titulares de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. Y en ese sentido, también como ya les mencionaba Sergio, el interés legítimo es justamente la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso para expresar un agravio actual, real y jurídicamente relevante. De esta forma, la anulación del acto reclamado puede producir un beneficio o efecto positivo de protección en su esfera jurídica, ya sea actual o incluso futuro, pero cierto. Eh, Ahora, ya les mencionó Sergio algunos amparos, sobre todo el de medio ambiente, y ya va más adelante vamos a ver los amparos en cuestión para ver justo esta línea jurisprudencial. Pero bueno, de manera particular, en el camino de este amparo vamos a ver, por ejemplo, el amparo en revisión 566-2015 sobre el Centro de Cultura de las Artes de Nayarit, en donde, bueno, ya voy a spoilear un poquito, pero en este caso sí se determinó que existía un interés legítimo que debía de cumplir con ciertos elementos que ya se abordarán en la próxima sesión. Y bueno, a pesar de que algunos quejosos sí demostraron tener un interés legítimo, en ese sentido, la Corte determinó, o en este caso la Corte determinó, que la omisión de culminar la obra sí podía afectar las actividades de estos quejosos que normalmente realizan, pero en el fondo del asunto no se violaba el núcleo del derecho de los quejosos de acceso a la cultura, ¿no? En este caso. Pero bueno, ya se ahondará más en este caso. Y ahora finalmente llega el amparo que les mencionaba Sergio. Si quieres, dos adelante, Raúl. Exacto, el famoso amparo que les mencionaba Sergio, el amparo en revisión 307-2016, en donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia conoce justamente este caso relacionado con la construcción de un parque eólico, de un parque temático, perdón, de la laguna, en la laguna Carpinteiro, en la cual dos hermanas que vivían cerca de la laguna, o bueno, por lo menos una de ellas sí vivía cerca de la laguna, argumentó que el proyecto y la tala de manglares dañaba directamente al medio ambiente y por lo tanto su derecho a un medio ambiente sano. En este caso, la Suprema Corte de Justicia, particularmente la primera sala, determinó que una de las dos hermanas que promueven el amparo sí tenía interés legítimo en el asunto, ya que no era necesario demostrar el daño al medio ambiente, sino que atendiendo al principio de precaución, esto constituiría la materia del asunto al final del día. Entonces, pues bueno, la Corte termina conociendo este amparo y determina otorgar el amparo a la quejosa, a la parte quejosa, y bueno, al final es un caso que definitivamente de alguna manera ayuda o apoya a la consolidación de la justiciabilidad de los DESCA, por lo menos en México. Ahora, hay otros amparos que quisiéramos destacar, que ya los veremos más adelante el día de mañana, sobre el uso lúdico de la marihuana, por ejemplo, en el amparo en revisión 237, en donde se analiza de manera exhaustiva el derecho a la salud. Y ahora, pasando, siguiente, por favor, Raúl. Siguiente. Pasando ahora sí al camino de la justiciabilidad de los DESCA a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
Les quiero adelantar que también ha sido totalmente complejo la forma en la que ha avanzado el camino de justiciabilidad de los DESC a través de este tribunal regional, ¿no? Del cual pues México es parte del tratado que le da vida. Entonces, para poder abordar la justiciabilidad de la Corte de los DESCA por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una primera distinción que quisiera hacer con ustedes. Y esto es el marco normativo al que ya hizo referencia Nuria en la primera exposición sobre este sistema de manera particular. Y en ese sentido, quiero destacar que el sistema interamericano hay dos normas expresas o por lo menos dos ordenamientos expresos que reconocen este tipo de derechos. En primer lugar, el artículo 26 de la Convención Americana y en segundo lugar, el Protocolo de San Salvador. Que a estos dos artículos están ahí como ven en pantalla, está la justiciabilidad directa y la indirecta y de manera directa estos dos ordenamientos son los que forman parte de este tipo de justiciabilidad. Siguiente, por favor. Ahora, más adelante abordaremos con precisión cómo ha sido el camino, o sea, ya lo ahondaremos un poco más de manera más precisa, pero la justiciabilidad indirecta de los DESCA, la justiciabilidad directa de los DESCA no inició desde el nacimiento de la Corte o desde el nacimiento incluso de la Convención Americana. Esta justiciabilidad de los DESCA llega hasta más de 30 años después de la firma de que entra en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, lo que también es cierto es que hasta el año 2017, este artículo, el artículo 26 que les mencionaba, nunca había sido usado como base jurídica para determinar que existía una violación, por ejemplo, al derecho a la educación, al derecho a la salud o al derecho a la cultura, entre otros. Ahora, la manera en la que se hacía, por lo menos previamente, fue a través de algo que ya se mencionó también en la primera parte, que fue a través de la concepción de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. En ese sentido, la Corte, si bien es cierto hasta entonces, no consideraba que tenía la facultad para pronunciarse respecto del artículo 26 de manera específica, lo cierto es que al analizar la interdependencia de ciertos derechos humanos, como lo puede ser el derecho a la salud, reconocido en el artículo 4 de la Convención, o el derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención, o el derecho a la propiedad, reconocido en el artículo 21 de la Convención, es que se podía justamente justiciar estos derechos y hacer pronunciamientos específicos sobre violaciones a derechos que, si bien no estaban expresos en la Convención, sí se consideraban violados por vía indirecta. Ahora, después de esto llega el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador es, a diferencia del artículo 26 de la Convención Americana, en este protocolo sí se desarrolla un catálogo exhaustivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el cual también presenta o enfrenta más bien sus propios retos para ser justiciabilizado. El primer caso de la historia de la Corte que condena a un Estado por la violación al protocolo de San Salvador es el caso González Yuy, que ya les mencionaba el día de ayer también para hablar un poco de interseccionalidad. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ese caso, pero bueno, el protocolo de San Salvador es, digamos, el siguiente paso en este camino de justiciabilidad. Ahora, como ya les mencionaba, la composición de una misma corte puede hacer la diferencia en cuanto a la toma de una decisión. También el rol de los jueces y de las juezas de la Corte Interamericana también ha sido determinante para este camino de justiciabilidad. Y esto lo podemos ver y lo quisiera destacar a partir de la labor que ha hecho el juez Eduardo Ferrer MacGregor dentro de la misma corte, ya que es desde su incorporación como juez interamericano a través de sus votos particulares, comenzó a establecer una postura mucho más progresista en cuanto a la justiciabilidad de los DESCAS por vía directa, ya sea a través del Protocolo de San Salvador o a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Ahora, les mencionaba el ejemplo de justiciabilidad indirecta a través del derecho a la vida, de la integridad personal y del derecho a la propiedad.
Esto se los comento porque ha sido muy común que en la historia de la Corte Interamericana se determine, por ejemplo, una violación al derecho a la salud y que se viole, o bueno, más bien que se determine violado el artículo cuarto, que es el que reconoce el derecho a la vida. Y esto, insisto, tiene que ver con el tema de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que ya explicaba mi compañera Kim en la clase pasada, en la sesión pasada. Ahora, lo mismo ha sucedido con el tema del derecho a la integridad personal, que la integridad personal justamente lo que protege es la integridad de todas las personas y se trata de una integridad tanto física como mental, en donde la Corte, por vía indirecta, vía derecho a integridad personal, ha determinado violaciones al derecho a la salud, tanto físico como mental, de alguna persona víctima de una violación a un derecho humano. Y ahora, finalmente, el derecho a la propiedad quizás es uno de las interpretaciones más progresistas que ha hecho la Corte Interamericana en el sentido de que en lugar de justiciabilizar de manera directa el derecho a la seguridad social, la Corte hizo justamente un análisis de cómo este derecho a la seguridad social encuadraba dentro del derecho a la propiedad. Siguiente, por favor. Esta justiciabilidad indirecta, aquí les dejo una definición muy precisa, muy concisa. Es justamente la manera en la que a través de los derechos civiles y políticos se justiciabilizan violaciones a otros derechos como los económicos, sociales, culturales y ambientales, que ya les mencionaba en la primera parte de mi exposición el día de ayer. Existe esta gran diferencia entre estos dos tipos de derechos, que inicialmente fue una distinción histórica, pero como ya vimos, sí hay una repercusión, o sea, hay una gran diferencia en cuanto a obligatoriedad. Siguiente, por favor. Siguiente. Como les mencionaba, el principio de interdependencia e indivisibilidad justamente hace alusión a que los derechos humanos no pueden separarse o fragmentarse de otros derechos incluso. Y en ese sentido se determina que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de los derechos, así como la violación de un derecho pone también en riesgo los de los demás derechos, ¿no? Aquí les pongo el claro ejemplo del derecho a la salud, en donde se relaciona de manera casi a la par al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal. Siguiente. Siguiente. Ahora, la primera ocasión en la que la Corte justiciabilizó de manera indirecta un DESCA fue en el caso Cinco pensionistas contra Perú del año 2003. En este caso se determinó la responsabilidad del Estado de Perú por la modificación a un régimen de pensiones de 5 personas, los 5 pensionistas contra Perú, que disfrutaron de ciertas prerrogativas relacionadas con su pensión conforme a una legislación vigente en 1992. Ahora, a pesar de que en el ámbito interno la Corte Suprema falló en favor de estos 5 pensionistas, estas sentencias no fueron cumplidas y por parte de las autoridades específicas y pues bueno, por eso el caso llega a la Corte. Siguiente, por favor. Ahora, este caso resulta de total relevancia porque, como les mencionaba, es el primer caso que se presenta ante la Corte para que decidiera sobre la violación de un DESCA con base en el artículo 26. Y justamente las partes alegaban que el artículo 26 es parte fundamental de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto este debía de ser justiciabilizado de manera directa. Ahora, sobra decir que la Corte no acoge esta interpretación y deja pasar este caso y pues bueno, al final del día no lo justiciabiliza de manera directa. Siguiente, por favor. Ahora, en este caso se analizó el derecho a la propiedad privada, que es un poco lo que les comentaba hace rato a manera de ejemplo. El derecho a la propiedad privada, y ustedes lo ven ahí en pantalla, es literal el que ustedes ven, o sea, es literal lo que ustedes están viendo. Toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública, de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
Toda la usura, como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. Como ustedes pueden ver, este artículo relacionado con la propiedad privada no aborda de manera directa el tema de seguridad social. Sin embargo, como les adelantaba, la Corte interpretó que el derecho a la seguridad social era un bien de las personas al cual tenían derecho de uso y de goce, y por lo tanto, vía indirecta, vía este artículo en específico, es que se justiciabiliza el DESCA y se determina violado el derecho a la seguridad social por este cambio de régimen de pensiones de estos 5 pensionistas en contra del Estado de Perú. Siguiente, Raúl. Siguiente. Siguiente. Ahora, como ya les adelantaba, viene también la justiciabilidad directa a través del artículo 26 y a través del protocolo de San Salvador. En este caso, el artículo 26, siguiente, por favor. El protocolo de San Salvador, ya les adelantaba, contempla todos estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre ellos el derecho al trabajo, a los sindicatos, a la seguridad social, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura y a la protección de la familia. Ahora, por otro lado, el artículo 26, que ahorita lo vamos a ver en pantalla, inicia su justiciabilidad hasta el año 2017, es decir, más de 30 años después de que entre en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ahora, para llegar a este punto, uno de los casos clave que justamente sirve casi que para saltar al otro lado de la acera es el caso de Talía González Yuy. Talía González Yuy es una niña que cuando tenía 3 años de edad, por una enfermedad que padecía, recibe una transfusión sanguínea y es contagiada con VIH. Entonces, cuando la niña crece y va a la escuela, ella tenía como unos, no sé, 6 años de edad, 4 años, 5, ella fue inscrita a una escuela pública para iniciar pues su educación básica. Y entonces, cuando las autoridades de la escuela se enteran de que Talía padece VIH, por distintas cuestiones, la escuela toma la decisión de expulsar a Talía de la escuela. Ahora, como ya les había adelantado antes en la clase pasada, pues bueno, el caso de González Yuy al final analiza el derecho a la educación y el derecho a la salud como violaciones independientes. El derecho a la educación lo hace a partir del protocolo de San Salvador, que también ya les he hablado como del protocolo de San Salvador, y por otro lado, por la justiciabilidad indirecta a través de la violación al artículo 4 de derecho a la vida y a través del artículo 5. Pero al final del día sí termina siendo un desarrollo del derecho a la salud. Siguiente, por favor. Ahora, ya les había adelantado de los votos de Ferrer MacGregor, que en este caso, en el caso de González Yuy, es la primera vez, bueno, no es la primera vez, pero es la vez donde más importante señala la importancia, o sea, señala la necesidad de que se haga una justiciabilidad vía directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda vez, o lo anterior lo considera relevante, o lo consideró relevante Ferrer MacGregor, ya que en este caso, el derecho a la salud, si bien es cierto, fue desarrollado por la Corte, no necesariamente implicó las particularidades puntuales que amerita el análisis al derecho a la salud. Y por lo tanto, tuvo que hacer la Corte una interpretación también del derecho a la vida y a la integridad, que no necesariamente expresan como debe de estar expresado el derecho a la salud. Y por lo tanto, esto causaba un perjuicio en el derecho de acceso a la justicia de Talía y de su mamá. Siguiente, por favor. Ahora, el artículo 26, aquí lo tienen en pantalla y se lee de la siguiente manera. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados.
Aquí lo primero que quiero que vean es la redacción del artículo 26. Este artículo 26, número 1, las obligaciones que impone a los estados son distintas que las del resto de los derechos civiles y políticos. Como pueden observar, aquí la obligación es adoptar providencias en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u por otros medios apropiados. Entonces, es lógico pensar que justamente los jueces, las diferentes composiciones que tuvo en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se atrevieran a justiciabilizar ese derecho, por lo menos no a la luz del artículo 1 y del artículo 2 de la Convención Americana, donde se establecen las obligaciones respecto del resto de los artículos. Y ahora, en este camino y en esta interpretación progresista, justamente la opinión de Ferrer McGregor, que al final del día es el criterio que se adopta hoy en día en las sentencias de la Corte, justamente tienen que ver eh, con una interpretación sistémica pro persona y evolutiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que al final se determine que en efecto este artículo 26 puede ser analizado con otros lentes y pueden ser determinadas ciertas violaciones con base en las obligaciones del artículo 1 y del artículo 2 de la Convención. Siguiente. Siguiente. Ahora, el primer caso donde se analiza justamente esta justiciabilidad que ya se los adelantaba es el caso Lagos del Campo contra Perú del año 2017 y de manera directa por primera ocasión la Corte justiciabiliza este primer artículo. Este caso está relacionado con un despido injustificado del señor Lagos del Campo como consecuencia de ciertas manifestaciones que había realizado siendo el presidente del comité electoral a la comunidad industrial de la empresa en la que trabajaba. En ese sentido, el señor Lagos del Campo argumentó que su despido era injustificado y donde justamente también se le había violado su libertad de expresión por hacer estas declaraciones que no fueron bien vistas dentro de su lugar de trabajo. Siguiente. Anterior, por favor. Ahora, en este caso del señor Lagos del Campo, justamente la Corte es que hace todo este análisis, o sea, todo lo que les he venido diciendo desde el inicio de esta exposición, es que hace todo este análisis respecto de la línea jurisprudencial de justiciabilidad de los DESCA, y es donde al final del día se determina que el artículo 26 por sí mismo es un artículo independiente y es justiciable por la misma razón que el resto de los artículos, y es que porque los estados son parte de la Convención Americana y porque sus disposiciones, cuando se hacen parte del estado, son aplicables para todos los estados. Entonces, pues bueno. Esta tendencia por justiciabilizar el artículo 26 ha seguido desde el año 2017, que se emitió esta sentencia de Lagos del Campo, y hasta la fecha se han emitido 11 sentencias que justiciabilizan de manera directa el artículo 26. Siguiente. Estas sentencias son, en primer lugar, el señor Lagos del Campo contra Perú sobre estabilidad laboral del año 2017. Ese mismo año se emite una segunda sentencia en el caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros contra Perú, donde se analizan diversos derechos laborales. El caso San Miguel Sosa y otros contra Venezuela del año 2018. El caso Poblete Vilches y otros contra Chile, también del año 2018. También del año 2018 el caso Cusculpi Varal y otros contra Guatemala, en donde se analiza el derecho a la salud. El caso Muelle Flores contra Perú sobre seguridad social. El caso de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra Perú, donde analiza temas de seguridad social. En 2019 también el caso Hernández contra Argentina, donde se habla del derecho a la salud de personas privadas de la libertad. Del año 2020 tenemos el caso de las comunidades indígenas y miembros de la asociación La Cajonat, Nuestra Tierra contra Argentina, donde se analizan disposiciones sobre el medio ambiente sano. Y el caso de también 2020, Espoltore contra Argentina, donde se analiza el derecho al trabajo.
Ahora, la última sentencia que justiciabiliza de manera directa el artículo 26 fue publicada hace unos 3 meses y es sobre el caso empleados de la fábrica de fuegos en San Antonio de Jesús y sus familiares en contra del Estado de Brasil, relacionado con la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en la que murieron 60 personas y 6 resultaron heridas. En este caso, la Corte determinó, entre muchas otras cosas, que Brasil había violado el artículo 26 de la Convención Americana de manera directa, ya que tenía la obligación de asegurar condiciones y algunas cuestiones equitativas y que satisfacieran y garantizaran el derecho a la seguridad social, a la salud, a la higiene en el trabajo y bueno, también de prevenir accidentes de trabajo. Es muy importante también esta última sentencia que les comento porque en este caso se analizan justamente todas estas cuestiones que les acabo de mencionar con perspectiva de género. Pero bueno, tomando en cuenta este breve recuento que hemos hecho el día de hoy y también el día de ayer respecto de los retos de justiciabilidad que enfrentan hoy en día tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana, pues simplemente quisiera concluir que si bien es cierto, existen importantes retos respecto de la justiciabilidad de estos derechos, también es cierto que existen avances muy importantes de los cuales pues ya hablaremos con mayor profundidad el día de mañana. Por ahora no me queda más que agradecerles, invitarlas a que formulen sus preguntas. Insisto, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas. Vamos a estar muy atentas y muy atentos. Y pues muchas gracias por su atención. Nuria, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues bien, abordado este último punto del tema 2, justiciabilidad, vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. Es un tema muy importante, es un tema en el que intentaremos abordar la doctrina, los estándares internacionales y las políticas públicas. Vamos a ver que entre estos 3 elementos hay una simbiosis muy interesante, porque en el entendimiento de lo que son los derechos, la doctrina pues ha teorizado, ha analizado, pero también este entendimiento ya llevado a partir de los instrumentos normativos a decisiones de los tribunales, tanto nacionales como internacionales, pues ha dado pauta a generar estándares de cada uno de los derechos. Y finalmente todo esto es muy importante ver cómo se va aterrizando en concreto ya en las políticas públicas, porque las políticas públicas finalmente es lo que el ciudadano de a pie, las personas comunes tenemos más cerca, ¿no? Y si esas políticas públicas ya están enfocadas al cumplimiento de los derechos humanos, pues de alguna manera ahorramos ese trecho de litigio que pueda darse, ¿no? Entonces, reitero, hay una imbricación muy interesante, muy importante entre lo que es la doctrina, los estándares internacionales y luego cómo esto viene a aterrizar en lo que son las políticas públicas. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué ha dicho la doctrina sobre las obligaciones de los estados. Desde luego, los estados se comprometen cuando firman tratados de derechos humanos, pero en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿qué es lo que los estados a qué se han comprometido? Pues tienen que respetar los DESCA, protegerlos, cumplirlos y buscar incluso y proporcionar asistencia y cooperación internacional para alcanzarlos. Por respetar, vamos a entender, pues, abstenerse de violarlos. La obligación de respetar los derechos requiere que el Estado se abstenga tanto de vulnerar como de obstaculizar su ejercicio. Proteger los DESCA implica impedir que otros los violen. Por lo tanto, consiste en que tanto los representantes estatales eviten violar esos derechos, como otros particulares puedan afectar a su ejercicio. Pero el Estado también está obligado a tomar medidas para evitar que los particulares violen los derechos de otros.
El cumplimiento de los DESCA para el Estado le obliga a tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. ¿Qué medidas son? Aprobar legislación, disponer partidas presupuestarias y otros procesos administrativos. Como recuerdan, ayer uno de los últimos puntos que veíamos dentro del marco normativo, teníamos a los principios del Limburgo, que precisamente hablan sobre las obligaciones de los estados en materia de DESCA, y también las directrices de Maastricht, que ahí sobre todo se enfocan en señalar de qué manera los estados, al no cumplir con sus obligaciones, vulneran el pacto internacional. Pues estas directrices nos establecen que las obligaciones comprenden elementos de conducta y obligaciones también de resultado. Una obligación de conducta, pues desde luego es que va enfocada a la realización misma del derecho. Esto es, en principio, a lo que el Estado está obligado, pero también está obligado a una realización del derecho bajo ciertos parámetros de resultado. Es decir, no se trata simplemente de cumplir el derecho, sino incluso hay especificaciones de cómo cumplirlo, o sea, cómo debe ser el resultado de ese cumplimiento. La última de las obligaciones de los estados es importante, sin embargo, podemos decir que es bastante olvidada. Esta de buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional. Se establecen diversos aspectos como que esta cooperación que se realiza entre los estados debe tener por prioridad realizar los derechos humanos y encaminarse al establecimiento de un orden social que los realicen plenamente. Hemos olvidado realmente implementar y hacer efectiva esta obligación en los estados, y las consecuencias, la verdad es que no han sido menores. Yo considero que la crisis humanitaria que vive todo Centroamérica, los desplazamientos que vemos de familias enteras, desde los miembros más pequeños, niños, niñas, adolescentes que vienen con sus familias a buscar mejores condiciones de vida, nos hablan de esta omisión que como estados o como región hemos tenido, ¿no? No hemos buscado una asistencia y una cooperación internacional que permita satisfacer estos derechos, de manera tal que ahora tenemos esta pues crisis humanitaria que es esta migración sin precedentes. Entonces, ese también es uno de las obligaciones que el Pacto Internacional estableció desde 1966 y que apenas se está buscando la manera de cómo darle forma y darle concreción. Siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos las obligaciones de los estados en relación a los DESCA, pero también la doctrina ha podido ayudarnos a entender y tener cada vez más claro los principios bajo los cuales se deben cumplir con estas obligaciones. Uno que es súper importante, ya lo decíamos desde ayer, no solo respecto de este tipo de derechos, sino sobre todos los derechos humanos, pero aquí cobra radical importancia, es la prohibición de toda discriminación. Está formulado desde el PIDESC en su artículo 2.2 de la siguiente forma. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es categórica esta prohibición y en este sentido, ahondando más en esta prohibición de discriminación, los principios del Limburgo nos pueden apoyar. Esta prohibición, además, es una de las obligaciones que los estados tienen de aplicación inmediata. Aquí los estados no pueden alegar que están adecuando su régimen interno, no pueden alegar alguna cuestión incluso presupuestaria. O sea, la prohibición de discriminación en el goce de los DESC
es de aplicación inmediata. Los criterios de discriminación no son limitativos, sino que se pueden ir adicionando otros, ¿no? Veíamos en el artículo que leímos en la diapositiva pasada, vienen algunos, pero no se limitan a estos. Los estados deben prohibir cualquier práctica discriminatoria por parte de los individuos y de cualquier organismo en el ámbito público. Las medidas especiales adoptadas para asegurar la promoción de grupos o individuos que requieran esa protección no deberán ser consideradas como medidas discriminatorias. Es decir, aquellas acciones afirmativas que se realicen para lograr la equidad entre grupos que hayan tenido una condición histórica de mayor vulnerabilidad y que por eso mismo sea necesaria una medida afirmativa que equipare a un grupo con el resto de la sociedad, eso no se considera una medida discriminatoria, siempre y cuando no tenga por objetivo mantener derechos distintos en distintos grupos, ¿no? Como podría haber sido el caso del apartheid en Sudáfrica. O sea, las medidas afirmativas, pues en sí, se consideran como esas medidas para lograr una equidad en la población, pero por lo tanto tienen una temporalidad que una vez alcanzado ese estado donde las personas también puedan ejercer, al igual que otros segmentos de la población, sus derechos, pues esas medidas afirmativas ya no tendrían razón de ser. Entonces, atención con esas medidas, digamos, de apoyo o medidas afirmativas, no se consideran discriminatorias si son con el ánimo de lograr una equidad y no con el ánimo de separar, ¿no? Otro principio que se ha derivado del desarrollo de los DES para los estados en el cumplimiento de sus obligaciones es la adopción de medidas inmediatas. Cuando los estados se comprometen en la firma de un instrumento internacional, pues eso ya les acarrea una serie de obligaciones y dentro de estas obligaciones hay que adoptar medidas inmediatas. Son medidas legislativas, medidas administrativas, judiciales o presupuestales necesarias para el cumplimiento de los derechos, o incluso hacerlos efectivos para aquellas personas que no puedan acceder a ellos por sí mismas, como son los grupos de mayores índices de marginación y vulnerabilidad. Entonces, a veces se critica mucho y no sin razón que todos los derechos están debidamente desarrollados, establecidos, sin embargo, no se generan las condiciones para que sean una realidad. Y entonces, esto, el desatender, por ejemplo, que haya el suficiente presupuesto para la realización de los derechos, pues implica un incumplimiento a este principio, la adopción de medidas inmediatas, ¿no? Muchas veces los estados partes de sus informes pues intentan mostrar que han avanzado muchísimo en legislación, han avanzado muchísimo, sí, como en adoptar en su régimen interno los derechos y incluso en la misma forma como vienen en los instrumentos internacionales. Sin embargo, lo que importa es que también sobre su cumplimiento se vea un avance en la realidad, ¿no? Por eso, de esta manera, adoptando estas medidas inmediatas, recordamos uno de los postulados más importantes, que es que la obligación principal de los estados es dar efectividad a los derechos por todos los medios posibles, ¿no? No se puede solamente decir, pues ya lo puse en la legislación, ya lo tengo contemplado, ya está dentro de mis leyes nacionales, todos los medios posibles. Entonces, tiene que haber una adecuada orquestación entre las medidas judiciales, las medidas presupuestales, las medidas administrativas, para poder dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Otra de los principios que rige el cumplimiento de las obligaciones de los estados
es la garantía de niveles esenciales de los derechos. Los derechos tienen un nivel esencial que al menos tiene que ser cubierto. No queda a consideración del Estado en qué medida, sino que hay al menos un nivel esencial. Y para cada uno de los derechos, desde luego, está desarrollado. Se han establecido parámetros y obligaciones. Desde luego pueden modificarse de derecho a derecho, pero suele haber elementos incluidos casi en todas las observaciones generales que el comité emite relativas ya a derechos específicos. Estos elementos son criterios de contenido básico y las obligaciones principales que acompañan a cada derecho. Entre los criterios de contenido básico se encuentra que el derecho tenga la disponibilidad, la accesibilidad, que incluye los parámetros de no discriminación, accesibilidad física y económica, así como acceso a la información, la aceptabilidad y la calidad. Entonces, es necesario para cada derecho saber que tiene un contenido básico y ese contenido básico, además, tiene que cumplir con estos elementos que acabamos de mencionar. Siguiente, por favor. Sobre este mismo tema de la garantía de los niveles esenciales de los derechos, vamos a mencionar algunas que se han desarrollado, pero reitero, cada derecho y además con el dinamismo de los derechos humanos y de las problemáticas específicas de cada región, esto está en constante movimiento. Las relativas al goce de los derechos en condiciones de igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Esto es un nivel esencial en los derechos. O sea, tiene que haber condiciones que permitan la igualdad del goce de estos derechos tanto entre hombres como mujeres, el establecimiento del salario mínimo y el principio de igual salario por igual trabajo también, o sea, en relación tanto en hombres como mujeres, como también sin distinción de otro tipo, ¿no? El establecimiento de sistemas de salud para garantizar su más alto nivel posible. Tiene que existir las bases para un desarrollo de un sistema de salud, porque si ni siquiera el Estado ha abonado en ese sentido, pues es obvio que entonces el derecho a la salud no está de ninguna manera garantizado, ni hay niveles esenciales de su ejercicio. La adopción de medidas especiales en favor de niños, niñas y adolescentes, el establecimiento de la primaria obligatoria y gratuita, el reconocimiento de los padres de decidir la educación de sus hijos, así como la libertad de investigación científica y creadora. Estos son elementos esenciales que generalmente al ir adentrándonos a cada uno de los derechos, vamos como redescubriéndolos, ¿no? No los tenemos en la mira o en el radar hasta que necesitamos aterrizar en un derecho específico y ver que sobre ese derecho específico ya ha habido un desarrollo de cuál es su contenido básico y al menos su nivel esencial. Siguiente, por favor. Pues bien, cuando el Estado cumple sus obligaciones, tiene que además el instrumento internacional universal, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y posteriormente esto se replica en los demás cuerpos normativos, le imprime también una característica de progresividad y prohibición de regresividad. Es decir, no basta con que estés cumpliendo, protegiendo, respetando los derechos, sino que además no los puedes mantener ahí. Tienes que demostrar que estos derechos los estás llevando hacia un mejor estado. El PIDES y las observaciones generales son enfáticas en señalar que no se pueden invocar disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de los DESCA, sino que dichas normas deben ser modificadas. Es decir, si ya se logró un cierto avance del derecho y hay algo que dentro del régimen interno de los países impida su mayor progreso, no puedes decir, bueno, es que en mi derecho nacional, pues
eso ya no está contemplado y por eso yo ya no puedo seguir avanzando. Incluso estas normas tendrían que ser modificadas. Las normas internacionales de derechos humanos deben operar de forma directa e inmediata. Nosotros lo tenemos muy claro a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 y por eso, bueno, se aconseja incorporar las disposiciones, por ejemplo, del PIDES en las leyes nacionales, pero sabemos que también podemos invocar cualquier derecho económico, social, cultural o ambiental que se encuentre incorporado en los tratados de los que México es parte. Entonces, por un lado, el Estado no puede alegar su arreglo interno para no dar progresividad a un derecho. Por otro lado, si el caso fuera así, pues se puede alegar de manera directa el derecho con el alcance que se contemple en algún tratado internacional. Y finalmente, por eso la progresividad debe ser entendida siempre como hay que actuar tan rápidamente como sea posible. Los estados están impelidos a actuar tan rápidamente como sea posible, sin diferir esfuerzos de manera indefinida y que ello es independiente del aumento de los recursos. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de hacer uso eficaz de los recursos disponibles, porque muchas veces no necesariamente el mayor cumplimiento de un derecho está amarrado a unos recursos. Quizá los recursos más bien no están siendo utilizados de la manera más eficaz y por eso se está limitando el cumplimiento de ese determinado derecho. Entonces, bueno, este es otro de los elementos o principios que hay que tomar en cuenta cuando ya sea nos corresponde hacer el análisis de un derecho o nos corresponde el análisis para juzgar, para emitir una resolución o igualmente para plantear un litigio estratégico sobre alguno de estos derechos, pues que los derechos siempre se deben llevar a más. O sea, el hecho de que en la región o lo que se esté planteando ya no se haya concebido como la necesidad que nosotros observamos en una comunidad, con un grupo de personas o en un caso específico, no implica que no podamos, mediante el uso de este principio tan importante que es la progresividad y la prohibición de regresividad, dar siempre como un estironcito más a estos derechos, ¿no? La siguiente, por favor. La progresividad no puede ser, la progresividad no puede ser argumentada como justificación para el incumplimiento. Es decir, la progresividad no se debe entender como un mientras tanto, como algo en suspenso, y por eso el derecho sigue sin incumplirse. O sea, progresividad tiene que entenderse como siempre un más, pero eso no debe implicar entonces que mientras se está en ese camino de progresividad, las personas se vean afectadas en sus derechos. Entraña el reconocimiento de que la realización completa de los test es imposible en un tiempo reducido. Eso se entiende, o sea, por eso se plantearon como derechos de cumplimiento progresivo, o sea, se entiende que no se pueden quizá de modo conjunto y en un tiempo o en un lapso específico cumplirse, pero lo que sí se debe tener en cuenta es que debe haber un periodo real de realización, contemplar un periodo real para su realización. De hecho, los informes que rinden los estados al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las grandes cuestiones que se buscan en estos informes es ver en qué medida se ha avanzado sobre tal derecho y si un derecho se muestra como estancado o incluso de realización regresiva, pues ayudar al Estado a establecer lapsos, tiempos. Ok, entiendo que ahorita estás en esta situación o estás en este nivel de cumplimiento del derecho, pero tienes que hacer un plan o establecer un plan
realista, desde luego, al cual desde luego se le van a, mm, a destinar recursos para su realización, para que en este periodo en el que como Estado te estás comprometiendo, se puedan haber avances en su consecución. Así pues, la progresividad no la debemos entender como que se relajan los esfuerzos dirigidos a alcanzarla, porque una cosa es que se considere un tiempo en su realización, pero ello no implica que simplemente se deje como al azar, ¿no? Por eso, la progresividad impone una obligación clara de cumplimiento, de movimiento expedito y efectivo para lograr su cumplimiento. Y tomar medidas regresivas, o sea, que es contrario a un ir hacia adelante, nos requiere de una consideración cuidadosa y plenamente justificada. Nosotros también la labor cotidiana que desarrollamos como operadores jurídicos, tenemos que también ser cuidadosos y sensibles en el sentido de si tal o cual política pública o tal decisión está implicando un regreso más que un avance de cierto derecho, ¿no? Y en todo caso, si hay algo así, es necesario que la autoridad que está tomando esa determinación justifique plenamente cuál es el motivo por el cual esto se está dando. Como personas afectadas por medidas regresivas, pues ahí se tiene un punto de litigio, ¿no? En exigir al Estado, en principio, que lo justifique, que brinde la información necesaria para decir con base en qué información, con base en qué datos, con base en qué consideraciones tú estás dando un paso atrás en este nivel del derecho que ya se tenía ganado, ¿no? Entonces, en caso de medidas regresivas, es importante tener en cuenta que no se trata nada más de ser testigos de una medida regresiva, sino es necesario exigir que se justifique plenamente por qué se está dando ese paso atrás. Siguiente, por favor. Bien, entonces, hablando de los estándares internacionales de cada uno de los derechos que estamos analizando, hay ciertos actores clave a los cuales nosotros tenemos que ver, ¿no? Les digo, en el análisis de los derechos entran en juego tantos aspectos que también es muy importante que ustedes sepan, bueno, si estoy yo viendo un caso de derecho a la salud, si estoy yo viendo un caso de derecho a la educación, si estoy viendo un caso de seguridad social, a dónde, a qué instrumentos me puedo referir, dónde puedo consultar, cómo puedo ir entendiendo mejor el estándar, el entendimiento máximo del pleno cumplimiento de ese derecho y cómo puedo hacer uso de eso en el caso en el que yo estoy trabajando, ¿no? Pues bien, uno de estos actores clave es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité es un órgano que se creó desde 1985 para llevar a cabo las funciones de seguimiento asignadas al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Entonces, lo que hace este comité es recibir los informes a los que los estados partes están obligados. Son informes periódicos en los que los estados informan precisamente cómo aplican los derechos, cómo los aplican, cómo los cumplen, qué están haciendo. Inicialmente, el plazo para su presentación es 2 años tras adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y posteriormente cada 5 años. El comité lo que hace es examinar cada informe y una vez que lo examina, expone sus inquietudes y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. Entonces, es muy valioso esto porque el comité ya tiene una mirada completa, integral de lo que el Estado parte le está informando y
vamos a decir que pone la llaga en el dedo, ¿no? Así, ahí donde el Estado está débil, está fallando, donde quizá pudiera haber un poco más de ímpetu en el cumplimiento de los derechos, todo eso los estados, perdón, los informes finales de los estados lo puntualizan. Sobre el procedimiento de presentación de los informes, existe el protocolo facultativo. Ven cómo los protocolos facultativos pues ayudan a ir reforzando, ¿no? Quizá el detalle de cómo presentar los informes no se podía poner desde por cuestiones políticas hasta por cuestiones incluso de un buen entendimiento del PIDESC ahí mismo. Entonces, el protocolo facultativo es ese instrumento internacional que nos va definiendo, que ayuda a los estados a ir determinando cómo presentar mejor sus informes. Y como ya decíamos el día de ayer, este protocolo facultativo del PIDESC, además, le otorga al comité una facultad súper importante, que es la de recibir y examinar comunicaciones de personas que denuncian la violación de sus derechos amparados en el Pacto Internacional. Entonces, el comité también se encarga de esto. El comité también puede, en ciertas circunstancias, llevar a cabo investigaciones sobre vulneraciones graves o sistemáticas de cualquier derecho económico, social o cultural y examinar las denuncias entre estados. Entonces, como les comentaba, realmente vale la pena meterse a la página del comité, por ejemplo, explorar lo que hay ahí. Desde luego, uno de los grandes apoyos que el comité aporta al entendimiento de los DESC, pues son las observaciones generales. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Las observaciones generales, pues en sí no son vinculantes, pero realmente al ser documentos que son aceptados por todos y los académicos prácticamente le dan un nivel como de jurisprudencia, porque es la interpretación autorizada del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, las observaciones generales son de gran valía. Actualmente me parece que ya son 25 observaciones generales que el comité ha emitido, pero ahí en la página les invito a que la revisen y verán, sobre todo es importante porque van a ver las muy diversas temáticas que se han abordado. Entonces, si a través de las observaciones generales nosotros tenemos como si fuera una interpretación, una opinión interpretativa de muchos de los derechos que están en el PIDESC, pues cuando estemos trabajando sobre alguno de estos derechos, es obligado que vayamos a las observaciones generales, muy probablemente dentro de estas 25 que les menciono que se han expedido, pues habrá el tema que nos interesa. Así que esa es la gran importancia y aportación del comité al momento de interpretar los derechos. El comité, a través de sus observaciones, trata de transmitir la experiencia adquirida en el examen de los informes de todos los estados partes. ¿Qué se busca hacer? Pues facilitar y promover la aplicación del pacto, señalar su atención en las deficiencias puestas de manifiesto, sugerir mejoras en el procedimiento de presentación de informes y estimular las actividades de los estados partes, las organizaciones internacionales y los organismos especializados interesados en lo concerniente a lograr de manera progresiva y eficaz su plena realización. Es decir, las observaciones generales no solamente a los operadores jurídicos como una interpretación de las disposiciones del PIDESC, sino también, o sea, ayuda realmente a todo aquel interesado en entender un poco más los derechos, en incluso vislumbrar qué alcance podría tener en un caso concreto. Entonces, definitivamente las observaciones generales tienen que ser analizadas, revisadas y pues están además al alcance de todos nosotros.
Otro de estos actores clave, sobre todo nosotros que estamos en la región de las Américas, es la relatoría de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por sus siglas es la REDESCA. Esta relatoría realiza un destacado esfuerzo de compilación de decisiones de la Comisión, pero también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Realiza informes anuales por países o temáticos. Todo lo anterior constituye un robusto corpus interamericano en el que se puede acceder a doctrina, a estándares sobre la materia. Entonces también la relatoría de la Comisión Interamericana también es uno de los sitios que no deben perderse cuando estamos investigando, cuando estamos analizando, cuando estamos armando un caso, porque ahí también, además de los temas propios de los DESCA, vamos a tener, yo creo, un acercamiento más real, porque al final de cuentas, las problemáticas sobre este tipo de derechos pues nos hermanan como región, ¿no? No es lo mismo el tipo de problemas que tienen en Europa, que tienen en África, que los problemas que tenemos en la región de las Américas. E incluso, pues, estos paralelismos, o sea, si bien los casos no son iguales, pero finalmente sí tenemos como esta misma relación en temas de desigualdad, incluso hasta en temas de conformación de nuestra población, ¿no? Lo que a su vez da para varios tipos de temas, como son los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las comunidades en relación con el cuidado del medio ambiente. Son cuestiones que como que para nosotros en la región de las Américas constituyen un tesoro, digamos, de criterios, de estándares, de entendimiento sobre los de DESCA, que también lo tenemos a la mano. Entonces, igualmente, les sugiero que no dejen de meterse al sitio de la relatoría de la CID, porque realmente, además que es un sitio muy organizado, ahí todo se encuentra muy fácil y realmente son temáticos la manera en cómo se van estableciendo los derechos aquí. No solo, por ejemplo, derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, derecho a la salud de personas de la comunidad LGTBI, o sea, se desgaja en una serie de subtemas que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Siguiente, por favor. Pues bien, como yo anunciaba al principio de mi exposición, hablar de políticas públicas también tiene sentido porque las políticas públicas al final del día es lo que primero nos toca, es la cuestión más cercana. Entonces, pensar ya en políticas públicas, diseñar políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos, pues es de gran importancia, ¿no? Además, esto por lo que toca al diseño, pero también cualquiera de nosotros que es sujeto de estas políticas públicas, que pueda saberlas, entenderlas como políticas que respetan los principios de no discriminación, que realmente sí hacen de los derechos que sean efectivos, que sean asequibles, que sean accesibles, que estén disponibles, pues también es de gran importancia. De alguna manera, el juez Cansado Trinidade decía que el efectivo cumplimiento de los DESCA, para él tenía otro nombre que se llamaba paz social. Y sí, o sea, realmente poder garantizar, poder dar plena eficacia a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nos ahorraría muchas problemáticas sociales, pero además daría paso precisamente a un pleno desarrollo, ¿no? Y que finalmente es a lo que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se apunta, a la paz. Entonces, aquí, hablando sobre las políticas públicas, ya decía yo, la migración sin precedentes, la desigualdad mundial,
no nos puede, no hace más que echarnos a la cara la importancia de los DESCA. Un enfoque de derechos humanos es importante y por eso el derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a este tema. La Comisión Interamericana ha definido a las políticas públicas como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los estados para alcanzar un objetivo determinado y que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad. Vean qué importante, o sea, no es cualquier cosa la cuestión de las políticas públicas, porque de ello depende si contribuyes o no a transformar condiciones que permitan el desarrollo de las actividades de las personas. Desde aquí contribuyes o no a que tu población tenga la debida educación con la calidad que se necesita, que tenga agua, saneamiento, que por lo tanto tenga salud. Desde aquí contribuyes o no. Desde aquí cierras la puerta o no a su desarrollo. Entonces, las políticas públicas son un elemento en el que quizá, al menos la judicatura no había quizá entrado muy de lleno por todo este tema que ya hemos platicado sobre justiciabilidad, pero que cada vez, y no de manera arbitraria, desde luego con criterios bien claros, bien establecidos y bien justificados, es posible intervenir también, ¿no? La comisión, la siguiente, por favor. La Comisión Interamericana, por ejemplo, ha venido recomendando a los estados el diseño de políticas públicas acordes a un marco respetuoso de derechos humanos y la asignación presupuestaria necesaria para garantizar su efectiva implementación y sostenibilidad. Entonces, ya no se trata solamente de que no dañes, no hagas tú como estado la salud, no dañes, no hagas, no viertas contaminantes en el río, sino también se requiere que para lograr un tratamiento de aguas adecuado, pues se invierte en una planta, quizá una planta que recicle esos residuos, que limpie esos residuos. Entonces, también se necesita una asignación presupuestaria para estos temas. El Poder Judicial, que yo comentaba, también puede incidir con sus resoluciones y sus sentencias en la manera en cómo se interpretan las leyes, incluso en cómo se asignan los recursos y si se incluye o no a personas dentro de un programa o política pública. Entonces, cada vez caemos en cuenta de la importancia de este ámbito. Siguiente, por favor. A nivel regional, la Corte Interamericana se ha destacado como promotor de políticas públicas con enfoque de derechos humanos a través de sus decisiones. Y en la siguiente sesión, que vamos a analizar 12 sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver que también nuestro máximo tribunal ha empujado para que estas políticas públicas, que quizá no tenían un enfoque de derechos humanos, se vayan moviendo hacia el otro lado, ¿no? Allá considerar políticas públicas desde su diseño con un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, en el ámbito interamericano, no solo los casos contenciosos han sido palanca de cambio, pues también la Comisión, a través de sus recomendaciones y el esfuerzo que en materia de cooperación técnica con los otros estados ha facilitado, todo esto colabora en la materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región de las Américas. Es fundamental, por eso, dentro de las labores que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el monitoreo que hace de la situación de los derechos en el continente, porque identifica de manera periódica problemas individuales y sociales a partir de los cuales recomienda a los estados qué medidas deben tomar de acuerdo a los estándares de los derechos de que se trate. Así que todo este trabajo que la Comisión Interamericana realiza, y desde luego si se trata de resoluciones ya de casos litigiosos, pues volteamos a ver a la Corte
a la Corte Interamericana, pero también el trabajo que realiza, digamos, como desde el fondo la comisión, es una fuente de información muy importante para quienes tienen a su cargo la formulación, la implementación y la evaluación de políticas públicas, así como para quienes tienen la función de incidir en la agenda pública y demandar acciones estatales en protección de los derechos humanos. Entonces, como operadores jurídicos, tanto desde la trinchera de la decisión, de la resolución judicial, como de litigio, a quienes les corresponde proponer nuevas formas de entender los derechos, también en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos ir encontrando claves importantes. Entonces, pues les animo pues a que rastreemos en estos instrumentos que hoy hemos visto, las observaciones generales, las sentencias, que les digo que al menos para el sistema interamericano se encuentran muy bien, muy bien organizadas, no cuesta nada de trabajo ubicarlas por tema, por derecho. Nos animemos a leer, a entender y a proponer también una nueva, un nuevo entendimiento, ¿no? Como hace rato nos decía Linda, la justiciabilidad de los DESCA tuvieron que esperar no pocos años. Y al menos en el sistema interamericano, este caso y en particular el voto del juez McGregor, Ferrer McGregor, dio la pauta y a partir de ahí se abrió un camino súper interesante y de gran beneficio para lograr que los derechos realmente se hagan realidad y se puedan exigir de forma directa. Entonces, así nosotros podemos abrir puertas o cerrarlas, podemos abrir puertas a esta plena, a este pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y las herramientas las tenemos a la mano. Espero que con este recorrido que hicimos haya puesto en el radar de muchos de ustedes, pues todo esto que hay y cualquier pregunta, pues desde luego estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Nuria. Han llegado bastantes preguntas, lo cual, pues bueno, nos llena de ilusión porque creemos que hay interés o por lo menos que pues sí, que se ha despertado un poco de interés sobre estos temas. Entonces, muchas gracias por todas las preguntas que nos hacen llegar. Empezaremos a resolver algunas de ellas en la medida en la que el tiempo el día de hoy nos lo permita. Hay algunas preguntas, una de ellas es con respecto a los DESCA, la pregunta es, ¿se debe agotar el amparo en la Corte de México o se puede intentar la acción ante la Corte Interamericana? Bueno, esta pregunta es muy relevante, toda vez que en efecto el sistema interamericano se rige por el principio de complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente va a entrar en acción el sistema de protección interamericano de derechos humanos cuando de manera interna los estados no resuelvan los ámbitos dentro de su jurisdicción. Entonces, es necesario que para activar el sistema interamericano se agoten previamente los recursos internos con los que cuenta el Estado. Y eso es muy importante porque en el Estado mexicano ya se ha determinado que justamente el juicio que pone fin a los recursos de agotamiento interno es justamente el amparo. Entonces la respuesta es sí, sí se tiene que agotar este recurso para llegar al sistema interamericano. Ahora, la pregunta específica dice ante la Corte Interamericana y aquí me gustaría hacer una pequeña precisión. El sistema interamericano se compone de estos dos grandes órganos, que ya también Nuria les habló de ellos, yo también en mi presentación, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, el use standing para presentar un caso ante la Corte Interamericana lo tiene únicamente la Comisión Interamericana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que justamente estos
casos contenciosos que llegan a la Corte tienen que pasar primero por un procedimiento interno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, primero la petición se somete a la Comisión Interamericana, que es un órgano cuasi jurisdiccional, ojo, no jurisdiccional, cuasi jurisdiccional, para que se inicie un proceso mediante el cual se va a determinar la admisibilidad o la inadmisibilidad del asunto de manera previa, para después emitir un informe de fondo, el cual va a contener ciertas recomendaciones para los estados a manera de reparación integral del daño, para que, otorgándole al estado un periodo de tiempo específico para que cumpla con estas recomendaciones. Si no se cumplen con estas recomendaciones, la Comisión Interamericana presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, no es excepción el caso de los DESCA que se tenga que pasar por este proceso. Ahora, lo que sí existe son las excepciones al agotamiento de recursos internos. ¿Cuáles son estas excepciones? Número 1, que haya un retraso injustificado en los procedimientos. Estos están establecidos, o estas excepciones al agotamiento están establecidas en el artículo 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera de ellas es la que les comento. Si existe un retraso injustificado de las actuaciones a nivel interno, nos podemos saltar la regla del agotamiento de recursos internos y acudir directamente al sistema de protección. La otra excepción al agotamiento de recursos internos es justamente que no exista el recurso en sede nacional. El caso más ejemplificativo de este tipo de supuestos es el caso Castañeda Gutman en contra del Estado mexicano, en donde justamente se determina que no había que agotar los recursos en el país porque simplemente el recurso específico del caso en particular, que era sobre las candidaturas independientes, no existía en sede nacional. Entonces, evidentemente, no se solicitó que se cumpliera con el agotamiento de recursos internos. Creo que sí, creo que es todo lo que tendría que decir ante ello. Viendo algunas otras preguntas, las cuales son bastante interesantes. Kim, creo que hay una que no estoy segura si estés de acuerdo en contestar. ¿La pensión por jubilación es considerado como derecho a la seguridad social o bien a qué derecho pertenece? Te cedo la palabra. Gracias. Ya me veo, ya tenía la cámara apagada. Buenas tardes a todas las personas que están otra vez con nosotros, qué gusto. Por supuesto, de una vez la contestamos. Sí es parte de la seguridad social. Recordemos que ayer cuando veíamos justo la definición de los DESCA, veíamos un poco viendo la parte del Estado, ¿no? Lo que a él como prestador primero de estos derechos, pues le correspondía. Pero aparte, otra segunda conceptualización en cuanto al derecho social, pues lo veíamos que era ese derecho subjetivo por parte de las personas para tener determinadas prestaciones, y esta es justamente una de las prestaciones. Pero justo también cuando empezamos a ver la interdependencia y las implicaciones en estos DESCA, vemos que no podemos hablar pues a lo mejor aisladamente solo de seguridad social, sino de trabajo, porque en la misma traducción de este derecho humano al trabajo, pues nos habla sobre esas garantías para su permanencia y justo prestaciones laborales. Entonces, si lo vemos así dentro del derecho humano al trabajo, pues hay ciertas prestaciones, ciertos derechos ya laborales en donde podríamos identificar a la seguridad social, que vemos es derecho a prestaciones sociales en caso de que hayan contingencias futuras que puedan afectar a las personas, ¿no? Entonces, pues sí, como respuesta así tajante, a lo mejor en conclusión, sí se puede ahí ver, pero obviamente teniendo siempre en mente la interdependencia de estos derechos. Muchas gracias, querida Kim. Nuria, hay varias preguntas relacionadas con la vinculatoriedad de las decisiones que emite el comité DESC, en el sentido de qué pasa si no se cumplen con ciertas recomendaciones
o cómo puede hacerse exigible por este mecanismo del sistema de Naciones Unidas, justamente las determinaciones que haga el comité DESCA. Buenas tardes. Pues sí, realmente los mecanismos que se contemplan son mecanismos de seguimiento. Son mecanismos que al final pues no pueden ser como una condena, como en el caso de una resolución del sistema interamericano, una resolución de la Corte Interamericana, sino eh, son mecanismos de seguimiento en el que se piden informes, se piden avances sobre los derechos, entonces no podemos considerarlos como en ese mismo rubro de mecanismos que a lo mejor nos gustaría que se emitiera una sentencia, que se pudiera hacer exigible, que se condenara al Estado, ¿no? Entonces hay que distinguir muy bien que son mecanismos de seguimiento, pero no por ello, la verdad es que debemos considerarlos menores. O sea, si bien no son de la misma naturaleza que las sentencias emitidas por tribunales internacionales, son mecanismos que sí le imprimen al Estado una cierta presión, vamos a decir así, en el cumplimiento, porque constantemente se le están exigiendo como cuentas, se está haciendo monitoreo, y el Estado tiene que estar respondiendo a esta serie de preguntas, vamos a decir, a veces son cuestionarios sobre derechos específicos, a veces son informes, y sobre todo el Estado tiene que estar rindiendo cuentas. Entonces, el Estado también de esta manera cobra conciencia que sobre ciertos derechos tiene que hacer algo, porque los informes a través de las observaciones finales, por ejemplo, que se emiten para cada estado, se ve, y yo les invito a que chequen en la página cómo se detallan uno a uno por qué se considera tal derecho definitivamente incumplido, por qué se considera que, bueno, está en proceso de cumplimiento, o por qué está como estancado, ¿no? Entonces, sí es un mecanismo que expone al Estado, vamos a decir, expone al Estado sobre cuáles son esas falencias, cuáles son esos límites, y que cada vez más son importantes porque eh, no debemos olvidar que México ha reconocido, ha sido parte de un montón de instrumentos internacionales y que se obliga a su cumplimiento. Entonces, el hecho de que un comité te esté de manera reiterada insistiendo sobre el incumplimiento de tales o cuales derechos, es finalmente estar señalando a México, bueno, al país que sea, pero vamos a hablar de nuestro país, señalando a México como un reiterado incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias, Nuria. Y si me permites agregar algo, la verdad es que para quienes les interese justamente el valor jurídico de las decisiones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, está próximo a resolverse en la Suprema Corte me parece que es la primera sala, en el amparo en revisión 1077-2019, un asunto relacionado no con el comité DESCA, o sea, quiero hacer la aclaración, no es sobre el comité DESC, sino es sobre el comité de desapariciones forzadas, en el cual justamente en este amparo que va a resolver o cuya proyección está a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, justamente se va a determinar el valor jurídico o si son o no vinculantes, en otras palabras, las acciones urgentes que emite el Comité de Desapariciones Forzadas. Y mucho ojo, aquí retomo un poco lo que decía Nuria. Incluso los comités de Naciones Unidas tienen distintos mecanismos de actuación. Unos mecanismos son a través de la resolución de casos individuales, cuyo procedimiento es también cuasi jurisdiccional, muy parecido al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y existen otros mecanismos como el que les acaba de mencionar Nuria, los informes periódicos, que periódicamente tiene que estar el Estado mexicano reportando, dando cuenta al comité
del cumplimiento de las obligaciones del tratado, del Comité, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y particularmente en el caso de desaparición forzada, del Comité de Desapariciones Forzadas, tiene este otro mecanismo que son las acciones urgentes, cuya naturaleza, la verdad es que es bastante similar, si no es que símil, al comité DESC, nada más que en este caso, justamente, a diferencia del comité DESC, sí se puede conocer de casos concretos a través de este mecanismo, ¿no? Entonces va a ser súper interesante la discusión que tenga la primera sala sobre este punto, porque también me parece que puede ser incluso un primer, bueno, no primer, pero sí quizá un acercamiento mucho más tangible a la vinculatoriedad de estas decisiones que se emiten en el marco del Sistema Universal de Naciones Unidas. Pero bueno, solo quería complementar con eso. Hay una siguiente pregunta sobre qué debe hacer el Estado cuando se tenga que responder o cuando se tenga que hacer una ponderación. Particularmente es el Estado quien en el ámbito de sus atribuciones, como base sustancial de su actuación, se debe de respetar sin distinción alguna los DESCA, lo cual es correcto. La pregunta es, sin embargo, ¿se puede dar la ponderación de los mismos en un caso de ser necesario? La respuesta obviamente la vamos a explicar con mucho más detenimiento mañana, pero la respuesta es sí, sí puede haber o sí existen las ponderaciones de derechos. Un ejemplo claro es el amparo que ya les hacía mención hace unos momentos, el amparo en revisión 237-2014 sobre el uso lúdico de la marihuana, en donde justamente se analiza el derecho a la salud, un DESCA, y el libre desarrollo de la personalidad, en los que justamente se establecen estándares de suma importancia respecto del derecho a la salud y donde al final del día justamente la cuestión que es llamada la primera sala a conocer es si el derecho a la salud, pensando que obviamente el uso lúdico de la marihuana, o por lo menos esa era la pretensión de la parte quejosa, esta parte de que al final del día el consumir marihuana afectaba el derecho a la salud, que al final del día, insisto, mañana lo veremos con mayor profundidad, definitivamente es un fin lícito constitucionalmente hablando, la protección del derecho a la salud. Pero al final, ¿qué pasa? A través de un estudio bastante minucioso sobre pruebas científicas, y aquí también es súper interesante el análisis que hace la Corte en cuanto a valoración, en cuanto a valoración de dictámenes científicos sobre las consecuencias de la marihuana en la salud de las personas, justamente se llega a la conclusión de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que recordemos, este es un derecho que ha sido desarrollado principalmente a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tiene su base justamente en la vida digna, es que se llega a la conclusión, haciendo esta ponderación de derechos, que al final el derecho a la salud no se ve, o no en todas las circunstancias, ya insisto, se analizará con más detenimiento mañana, pero no en todas las circunstancias se ve afectado el derecho a la salud con el consumo de la marihuana. Y en ese sentido, el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho inherente de todas las personas, al final prevalece entre comillas, en un sentido de que, bueno, al final del día se tiene que considerar de que cada una de las personas elegimos nuestro propio proyecto de vida y la forma en la que nosotros desarrollamos este proyecto que tenemos. Vamos con algunas otras de sus preguntas. Sergio, me parece que esta es para ti. ¿Cómo hacer efectivos los DESCA jurisdiccionalmente? Buenas tardes, muchas gracias, Lynn. Pues miren, la respuesta inicial es abandonar todas estas ideas acerca de los DESCA que no son justiciables. ¿Cómo se puede lograr esto? Volteando a ver el marco normativo, especialmente la Constitución, que en principio no hace distinción alguna sobre las obligaciones de respeto, garantía y protección a los derechos humanos. Incluso hay un principio que es el de indivisibilidad, que impide que a los derechos humanos se les dé una jerarquía mayor unos sobre otros, y esto se ha sostenido también por la Corte, como lo mencionábamos ayer un poco, en la 293, en la contradicción de tesis 293,
se hablaba de esto, de que ahora todos los derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, eh, forman parte de un catálogo que a su vez es el parámetro de regularidad constitucional que debe guiar las normas o debe guiar este aspecto y también todos los actos jurídicos que se den. También es importante mencionar al respecto que debe romperse con los problemas que existen como la indeterminación jurídica de los derechos, es decir, por ejemplo, que el contenido de un derecho, la forma en que está redactado en la Constitución, en un tratado internacional, no te permite entender el tipo de obligaciones que existen al respecto. La verdad es que es un problema, bueno, no un problema, es un tema que existe en normas de carácter general, como son los tratados internacionales y la Constitución, pero ello no implica que el contenido que esté ahí carezca de cualquier sentido. De considerarlo así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tendría razón de ser. ¿Para qué pones una norma y dices que alguien tiene derecho a la salud? Si después aduces que no tiene un contenido específico y que por lo tanto no puedes desarrollarlo, ¿no? Este tipo de ideas deben de romperse a través también como el principio de progresividad de los derechos humanos que en términos simples es entender que los derechos humanos establecidos en este catálogo están redactados de una manera general, pero porque van a guiar el desarrollo normativo y el desarrollo jurisprudencial también, por ejemplo, de tribunales nacionales e internacionales, y que por lo tanto deben atenderse estos pisos mínimos y seguir avanzando en los derechos, ¿no? Esta, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 3, habla precisamente del concepto de efectiva progresividad y señala que si bien, o sea, reconoce que si bien estos derechos no se van a cumplir de una manera inmediata, ello no implica que no existan obligaciones de carácter inmediato y eficaz por parte de las autoridades, las cuales deberán, como dice el principio, deberán ir evolucionando, no solamente en el sentido y alcance del derecho, sino también en el ámbito de protección del mismo, ¿no? Creo que estas serían las formas en que podría llegarse a justiciabilizar o judiciabilizar un DESCA. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Vamos con una última pregunta escrita y ahorita les damos la mano a las personas que tienen la mano levantada. La pregunta es, ¿qué tipo de obligación debe cumplirse de inmediato en relación con los derechos económicos, sociales y culturales? La verdad es que esta pregunta es sumamente relevante, es muy importante y un poco lo adelantaba en la presentación que estaba compartiendo con ustedes. Al final del día, y hablo desde el punto de vista internacional, meramente internacional, tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una obligación muy clara y distinta al de las demás obligaciones derivadas del resto de los artículos civiles y políticos. La obligación es comprometerse a adoptar providencias en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el sentido de, oye, pero ¿qué son, o sea, qué se debe de entender en la medida de los recursos disponibles, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en época de COVID, en donde los recursos disponibles pues no son demasiado amplios o incluso pueden llegar a escasear e incluso también ahí podemos pensar qué pasa con el principio de no regresión. Bueno, la realidad es que justamente creo que la respuesta está ahí, en la misma pregunta. Los DESCA tienen este nivel de obligaciones distinto, no estoy diciendo ni más bajo, ni más alto, ni intermedio, no, simplemente distinto al de los civiles y políticos, porque justamente se prevé que hay cierto tipo de circunstancias que no pueden quedar a manos de, o simplemente no son exigibles porque
porque realmente en la realidad, atendiendo a las circunstancias de facto de un Estado, simplemente no es posible darlas. Entonces, al final de cuentas, por lo menos desde el ámbito internacional, la realidad es que sí, la obligación es distinta. La obligación es adoptar providencias para que en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios se garanticen estos derechos humanos. Ahora, esto no quiere decir que, o sea, nos podemos lavar las manos y decir, bueno, como no había el máximo de los recursos disponibles, pues listo, ¿no? Ya no se hizo nada, sino que el análisis, además de que sea casuístico, sí tiene que ser muy minucioso para observar cómo es que se va a interpretar esta disposición, por lo menos en el ámbito internacional. Ahora, en sede nacional, la obligación es distinta, porque cada uno de los derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al agua, están garantizados de diferentes formas dentro de la misma Constitución. Y cada uno de estos artículos establece sus propios mecanismos de cumplimiento y su propio método de exigibilidad, por decirlo de alguna manera. Kim, si te parece bien, te cedo la palabra para complementar esta pregunta que ya te robé un cachito de tu tema que nos comentabas el día de ayer. No, buenísimo, porque lo viste en un ámbito un poco más internacional, que es justo lo que pues pretendemos, ¿no? De algún modo para que podamos ver no solamente lo que hay dentro de nuestro país, sino fuera, los mecanismos con los cuales nosotros nos podemos apoyar. Solamente yo creo que añadiría y abundaría un poco a la respuesta en el sentido de reiterar que la obligación inmediata en relación con estos DESCA, con estos derechos, pues es un trabajo en conjunto del gobierno del Estado mexicano, porque podemos decir, bueno, el gobierno, ¿quién es? ¿No? Pues los tres poderes, tanto federales como estatales, como municipales, de arriba hacia abajo, pero yo creo que encuentran una obligación cada uno de los estados, ¿no? Y lo veíamos porque si en un principio los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales pretenden disminuir, incluso pues ya muy avanzadamente podríamos decir eliminar estas brechas de desigualdad entre la sociedad, pues es en cada una de las personas, de las autoridades en sus ámbitos competenciales, pues emitir políticas públicas, legislación, resolver asuntos en donde se vean marcada esta accesibilidad de todas las personas a estos derechos humanos. Igualmente, añadiría también que vimos ayer sobre las observaciones generales del Comité DESCA, que veíamos, ¿no? Como la observación general 3 habla sobre proporcionar, además de medidas legislativas, ofrecer recursos judiciales efectivos para hacer valer los derechos. Entonces aquí volvemos a retomar que no se trata solamente del legislativo, de que emita y a la letra pues solamente se diga todo lo que abarca el derecho a la vivienda, por ejemplo, sino que ya en su ejercicio, como bien decía Lynn, ya casuísticamente, nosotros ver todo lo que se puede hacer en favor y en cumplimiento de ese derecho humano.